Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy traemos un tema que francamente ha dado mucho de qué hablar, ha revolucionado las redes sociales y ha dejado a muchísimas personas con la boca abierta. Hablamos de un suceso que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que sin duda han capturado la atención de fans a nivel internacional, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Prepárense porque vamos a desgranar la reacción de Atay a algo relacionado con Serini que ha logrado conmocionar al mundo entero. Pero antes de sumergirnos en los detalles, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, este es tu sitio. Así que no pierdas más tiempo, haz clic en ese botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras novedades. Estamos seguros de que te encantará lo que tenemos para ti. Como les adelantaba, el foco de nuestro vídeo de hoy es un evento que ha generado una ola de reacciones y especulaciones. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus parejas que roban suspiros y por las dinámicas que se establecen entre sus estrellas. En este caso, nos centraremos en la relación y las repercusiones que ha tenido la interacción de Atay Ulusoy con un tema que concierne directamente a Serini Sarkaya. Verán, Atay es un actor que se caracteriza por ser bastante reservado, un hombre de pocas palabras en cuanto a su vida privada se refiere. Esto hace que cualquier atisbo de su reacción a algo tan público como una noticia o un evento relacionado con una colega, y más aún si esa colega ha sido una figura importante en su vida, sea inmediatamente objeto de análisis minucioso por parte de la prensa y los seguidores. La noticia que ha incendiado las redes y ha llevado a esta pregunta de ¿cuál fue la reacción de Atay a Serini y que dejó al mundo en shock? Se remonta a un momento específico, a un evento particular que, aunque pueda parecer menor para algunos, para los fans y los medios de comunicación turcos y de otras partes del mundo, significó un punto de inflexión. Se trata, nada más y nada menos, que de la reacción de Atay a la noticia del compromiso de Serini Sarkaya con su actual pareja, Demir Demirkan. El hecho de que Serini, una actriz de renombre reconocida por su talento y su belleza, y que además mantuvo una relación muy publicitada en el pasado con Atay Ulusoy, estuviera a punto de dar un paso tan importante como el matrimonio, naturalmente generó interés. Lo que realmente causó el revuelo fue la forma en que Atay reaccionó, o mejor dicho, cómo su reacción fue percibida por el público. No hubo una declaración oficial explosiva, ni un comunicado dramático. La reacción o la falta de ella fue lo que sorprendió. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, comenzaron a buscar cualquier indicio de su sentir. Y fue a través de un detalle aparentemente insignificante, una sutil acción en redes sociales, que se desató la tormenta. Cuando la noticia del compromiso de Serini y Demir comenzó a circular masivamente, la atención se dirigió inevitablemente hacia Atay. Los fans que habían seguido de cerca la historia de amor entre Atay y Serini en la serie Medcezir, donde interpretaron a una pareja icónica, querían saber cómo el actor se sentiría ante esta nueva etapa de su expareja. Y aquí es donde entra la parte choqueante para muchos. En lugar de un silencio total, o una reacción efusiva, lo que se observó fue un unfollow. Sí, así como lo oyen. Atay Ulusoy dejó de seguir a Serini Sarkaya en Instagram. Este gesto para muchos es un indicativo claro de que ha decidido pasar página, de que ha tomado distancia de forma definitiva de su pasado con ella. En el mundo de las redes sociales, un unfollow puede decir mucho más que 1000 palabras. Es una declaración implícita, una forma de marcar un antes y un después. Para aquellos que todavía soñaban con una posible reconciliación o que simplemente esperaban una muestra de respeto o buenos deseos públicos, este acto fue interpretado como una señal de indiferencia o incluso, de un resentimiento oculto. La prensa turca explotó con esta noticia. Los titulares fueron variados pero todos apuntaban a la misma idea. Atay Ulusoy reacciona a la noticia del compromiso de Serini Sarkaya con un unfollow, el gesto de Atay que deja al mundo en shock, unfollow a Serini, la supuesta indirecta de Atay a su ex. Se especuló sobre los motivos detrás de este acto. Algunos decían que era una forma de mostrar su apoyo a su actual relación y que quería evitar cualquier malentendido o comentario. Otros, en cambio, creían que era una señal de que no estaba contento con la noticia, o que simplemente quería eliminar cualquier rastro de su vida pasada en sus redes sociales. Lo que es innegable es que este gesto, en un mundo donde las redes sociales son tan importantes, tuvo un impacto enorme.
Pensemos por un momento en la intensidad del fanatismo alrededor de estas estrellas. La pareja de Atay y Serenay en Medcezir fue una de las más queridas en Turquía, y su relación fuera de pantalla alimentó aún más la fantasía de los seguidores. Por lo tanto, ver que él reaccionaba de esta manera a la noticia de que ella se comprometía con otro hombre, fue un golpe para muchos que esperaban un desenlace diferente, o al menos, una reacción más diplomática. La ausencia de una declaración pública de Atay, que para muchos hubiera sido lo más apropiado, hizo que el unfollow cobrara aún más relevancia. Fue la única acción visible, el único movimiento público que se le pudo atribuir directamente a él en respuesta a este acontecimiento. Por otro lado, hay que considerar la perspectiva de Atay. Si bien es una figura pública, también tiene derecho a su privacidad y a manejar sus relaciones de la manera que considere oportuna. Quizás el unfollow fue simplemente un acto de querer poner un punto final a esa etapa de su vida, de cerrar puertas de manera limpia y sin ambigüedades. En un mundo tan expuesto, a veces la mejor manera de protegerse y avanzar es tomar decisiones firmes, aunque éstas puedan ser malinterpretadas por el público. La presión mediática sobre su vida personal es inmensa, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Es importante también recordar que las relaciones pasadas, incluso si fueron significativas, no definen el presente. Atay, desde su relación con Serenay, ha tenido sus propias experiencias y ha seguido adelante con su carrera de manera exitosa. Su participación en proyectos internacionales como The Protector o Kemal demuestra su evolución como actor y su crecimiento personal. Por lo tanto, su reacción, sea cual sea, debe ser vista en el contexto de su propia vida y sus decisiones actuales. Ahora, ¿por qué esto dejó al mundo en shock? La sorpresa no vino tanto de la naturaleza del acto en sí, sino de la figura que lo realizó y el contexto en el que se dio. Atay Ulusoy es conocido por su perfil bajo, y sus apariciones públicas suelen ser escasas y muy medidas. Por lo tanto, cualquier acción suya, por pequeña que sea, adquiere un peso considerable. Además, la fuerte conexión emocional que muchos espectadores sentían con su personaje y su relación con Serenay en Medcezir hizo que cualquier noticia sobre ellos fuera del ámbito de la ficción fuera tratada con una intensidad especial. El hecho de que su reacción fuera un unfollow y no una declaración o un gesto más tradicional, añadió un elemento de sorpresa y un aire de misterio que alimentó las especulaciones y las discusiones en línea. Los fans al ver este acto sintieron que se les estaba comunicando un mensaje, aunque este no fuera explícito. Fue una forma de decir, hasta aquí hemos llegado, y eso, para muchos, fue más impactante que cualquier otra cosa. Hemos llegado al final de este análisis sobre la reacción de Atay Ulusoy a la noticia del compromiso de Serenay y Sarkaya. Como hemos visto, un simple acto en redes sociales, un unfollow, se convirtió en un evento mediático de gran magnitud, dejando al mundo del espectáculo y a los fans preguntándose sobre las verdaderas intenciones detrás de ese gesto. Lo que queda claro es que para bien o para mal, Atay y Serenay son dos figuras que generan un enorme interés, y cualquier cosa relacionada con su pasado o presente captura la atención de millones. La reacción de Atay, aunque sutil, fue interpretada por muchos como un claro indicativo de que ha cerrado definitivamente ese capítulo de su vida, un acto que en la era digital puede ser tan poderoso como una declaración verbal. Y hasta aquí llegamos por hoy. Esperamos que este vídeo les haya parecido interesante y les haya aportado una nueva perspectiva sobre este sonado acontecimiento. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el unfollow de Atay fue un acto de despecho, de madurez, o simplemente una decisión personal sin mayor trascendencia? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no se olviden de regalarle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y familiares para que más gente se entere de lo que pasa en el mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo y activando la campanita, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.